noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Pues hoy vamos a continuar analizando diferentes aspectos de la vida nacional, de la vida internacional, que en una forma u otra pues están afectando a los guatemaltecos y a la comunidad mundial. Hemos estado tocando en estos últimos programas los temas políticos relacionados con el evento electoral y la crisis que ha venido sucediendo en Guatemala, ese despertar cívico que ha sido y sigue siendo verdaderamente emocionante y estimulante. Y creemos que esto va a continuar porque pues el pueblo de Guatemala ha reaccionado, ha entendido claramente cuál es el poder ciudadano, cómo usarlo correctamente y estamos seguros que va a seguir hacia adelante. En medio del proceso electoral, pues es bueno de repente hacer una pequeña pausa y salirnos un poco de tanto tema electoral en sí y analizar otros aspectos económicos, por ejemplo, que tienen una incidencia importante en nuestras vidas y que en una forma u otra van terminando en el bienestar de la población. Hoy quiero, para empezar, presentar a mi invitado, el licenciado Carlos González. Él es analista de ACIES. Bienvenido, licenciado. Con mucho gusto, es un gusto de nuevo estar acá. Muchas gracias, muchas gracias. Carlos es un amigo de este programa, hemos tenido ya la suerte que nos acompañe en varias oportunidades y pues nos ha enriquecido siempre que ha venido con sus valiosos aportes en el área económica, en el área de análisis. Hoy, Carlos, hemos pensado en platicar contigo cuando hablamos por teléfono para ver si nos acompañabas en este programa y hablamos sobre el tema de Grecia. Y hablamos sobre el tema de Grecia porque es lo que está en las noticias actualmente, es un caso emblemático, si así quisiéramos verlo, parte de estos países, aleccionador de estos grupos de países, los PIGS que le llaman por sus siglas en inglés, pero que hablan de un grupo de países que tienen características económicas muy similares y que llegan a crisis similares. Carlos, siendo tu campo, tal vez me gustaría que tú ilustraras a nuestro público sobre cuál es la situación en Grecia, qué es lo que está pasando en este momento, claro. ¿Por qué está ese país viviendo una crisis más allá de lo que siempre ha estado? Bueno, el problema no es nuevo y surgió o se incrementó a raíz de la crisis de desaceleración económica del continente europeo y de la Unión Europea en particular, en donde los países llamados periféricos, como el caso de Grecia, España, Portugal y otros han sido los que han sufrido las mayores consecuencias, pero en tanto que otros que han sido apoyados financieramente por el Banco Central Europeo y por gobiernos de otros países europeos más fuertes financieramente hablando, han ido saliendo del problema, que se ha reflejado principalmente en medidas de austeridad muy fuertes de los gobiernos y también en altas tasas de desempleo. El caso de España, el caso de Italia se ha ido superando muy lentamente, pero el caso de Grecia se ha estancado. Al extremo que ahora que tiene ya un vencimiento de un pago con el Banco Central Europeo para el día 20, no tiene recursos con qué pagar, tiene una crisis profunda, los bancos no tienen recursos, están con el famoso corralito como ocurrió en 2001 en Argentina, en donde los bancos le entregan a cada cuentaviente no más de 50 euros y obviamente la desesperación de la población que fue consultada hace 2 domingos sobre la conveniencia de aceptar las condiciones que la Troika Europea le ha planteado a Grecia para poderle seguir otorgando financiamiento en este momento crítico. Bueno, entiendo que el resultado de ese referéndum fue un no. 60% aproximadamente de los votantes griegos le dijeron a la Comunidad Económica Europea o a la Troika, esta que tú mencionas, que no estaban de acuerdo con las medidas de autoridad. Pero lo último que hemos visto es de que a pesar de que eso sucedió, el gobierno griego ha tenido que aceptar en realidad la mayor parte de las condiciones por las cuales votaron que no el pueblo. Y eso es porque o lo aceptan o lo aceptan. Claro, yo creo que el presidente del gobierno se vio obligado a aceptar las condiciones, a pesar de que el mandato, diríamos, popular fue de no aceptar,
porque tiene prácticamente a las puertas una quiebra, una bancarrota total del país, en donde la amenaza es de que si no hay convenio, pues tiene que salir de la integración europea, la zona llamada del euro, y tendría que otra vez retomar su moneda original, que era el dracma, y empezar de nuevo en un proceso que sería al principio muy doloroso, pero que si retomaran su moneda, más adelante podrían tener ellos su política monetaria propia y hacer, por ejemplo, devaluaciones de la moneda con el objeto de estimular sus exportaciones, por ejemplo. Pero de momento no pareciera lo más prudente ni para Grecia ni para el conjunto de países que conforman la zona euro, que son un ejemplo de integración para el mundo y que no quisieran que alguno de sus miembros tuviera problemas. Carlos, por ejemplo, cuando mencionábamos estos países periféricos, incluíamos a Portugal, creo que está Irlanda, está Grecia, está España, países que no han logrado salir de la crisis. Me recuerdo que hace algún tiempo Irlanda se llamaba el milagro verde, pues porque parecía que su economía había vuelto a salir y estaba muy bien, hará unos 5 o 6 años, y luego vuelven a caer en esta crisis. ¿Por qué los países caen en esos estados de crisis? Bueno, yo creo que el caso de los otros países ha tenido menos profundidad el problema del sobreendeudamiento que el que tiene ya Grecia. Grecia tiene una deuda de 360.000 millones de euros, que representa el 180% de su Producto Interno Bruto. O sea, casi deben el doble de lo que produce el país. Y en esas condiciones, pues es muy difícil para un país salir si no es que implementa medidas de gran austeridad. En este momento, pues como que le toca al gobierno actual pagar los elotes que se comieron los gobiernos anteriores, que fueron, pues diríamos, muy gamonales, trabajando con déficits fiscales muy grandes, una política salarial muy beneficiosa para todos los burócratas, en donde, por ejemplo, la edad de jubilación es de 50 años y el monto de la pensión mensual que reciben es el 92% de su salario. ¿Cómo no quisiéramos nosotros en Guatemala tener esas prestaciones? Y precisamente las condiciones que le está poniendo ahora la Unión Europea es que tiene que cambiar, mover esos 50 años a 67 años para el retiro, y otra serie de medidas que son, por ejemplo, privatizaciones. Tiene que privatizar la compañía de energía eléctrica, sus puertos, incluyendo el famoso Pireo, y unos edificios también gubernamentales, con el problema de que sería bajo la supervisión de la Unión Europea. Tiene que formar un fondo que antes funcionaba en Luxemburgo y que lo van a trasladar a Grecia para seguir de cerca, supervisar el cumplimiento de las medidas que le está exigiendo la Unión Europea. ¿El problema cuál es? Tiene que aprobarlo el Parlamento griego. Y en el Parlamento griego, el presidente actual no tiene mayoría. Necesita alianzas con la oposición para pasarlo. Y como el pueblo le dio un mandato contrario a que aceptara esto, se considera que va a ser difícil esta aprobación, que incluso podría, según entendidos expertos, hacer necesaria una nueva elección para cambiar al presidente actual. Al primer ministro, al primer presidente. Sí. Ahora, está bien, pero por ejemplo tú mencionaste algunas de las situaciones. 50 años de edad de retiro, con un 92%, leyes sociales muy favorables. Obviamente la mayor parte de la población va a estar contraria a que eso se cambie. Edad de jubilación a los 67 años. Con gran necesidad de empleo. Porque con gran necesidad de empleo. Entonces, para fin práctico, eso está en contra de la voluntad popular. Un sacrificio muy grande. Pero también, por otro lado, el pueblo si no sigue sufriendo, porque verdaderamente, ¿qué pasaría si el Parlamento dice no aprobamos esto? Santa Lucía, en tu mesa todo el día. ¿Qué pasa
pasaría si el Parlamento dice no aprobamos esto? ¿Qué va a pasar? Va a decir el banco, le cerramos las fuentes de financiamiento, pero en la vida práctica, ¿cuáles serían los efectos que afectarían directamente al ciudadano griego? Bueno, yo creo que en cualquiera de los caminos que se tome, siempre la población va a ser la más sufrida. Porque, por ejemplo, si se acepta la propuesta de la Unión Europea, pues tiene que seguir soportando el desempleo que tiene ahora e incluso incrementarlo, porque probablemente tiene que eliminar algunas plazas el gobierno, aplicar reducciones de salarios, y eso obviamente afecta a la población asalariada. Yo diría que en términos de tratamiento de los otros países europeos, que son los acreedores, principalmente Alemania y Francia y el Banco Central Europeo, lo que les conviene es buscar una salida, porque es mejor darle mejores condiciones al deudor para que pague y no que se quede impago. Lo que haría cualquier banco aquí en Guatemala, que he tenido experiencia, donde injustamente al mal deudor se le trae, se le acaricia y se le rebaja la tasa y se le dan más plazos para pagar. Entonces yo creo que los dirigentes de la integración europea que tienen ahora esta propuesta tan difícil de aceptar para Grecia, tienen que ser un poco más blandos y si no condonar una parte de la deuda, por lo menos darle condiciones más amplias. El problema para los europeos es que no pueden concederle un tratamiento así tan especial a Grecia, porque entonces hay otros países igualmente endeudados que estarían probablemente pidiendo el tratamiento de la nación más favorecida. Eso era exactamente lo que te iba a preguntar a continuación, ¿sí? ¿No? Porque obviamente hay otros países que también tienen tales situaciones que no han llegado a crisis como la de Grecia, pero están muy cercanas. Pero en parte volvemos a caer en el hecho, estos son lo que se llama estados benefactores, Carlos, en el sentido, porque yo te cuento, una persona en la audiencia me comentaba y me dice, mire, la troika que tú mencionas, ¿quiénes conforman esta troika, Carlos? El Banco Central, ¿sí? El Parlamento Europeo y Alemania y Francia, o sea, la unión de los países más fuertes, que son los bancos alemanes y los franceses son los mayores acreedores de Grecia. Bueno, una persona de la audiencia me comentaba y me dice, mire, y no sería tan fácil que todo el mundo adoptara las mismas medidas económicas y fiscales que usan los alemanes, y que eso fuera la regla para todos los países, entonces ninguno entraría en quiebra. Sería ideal porque cabalmente Alemania aplica un esquema conocido como la economía social de mercado y que nosotros en ACIES impulsamos y ojalá en Guatemala se pudiera implementar, en donde la validez, diríamos, de ese esquema lo está probando justamente el aguante, diríamos, que está teniendo la nación alemana, en el sentido de que mientras todos han tenido tasas de crecimiento negativo, aunque sea una pequeña tasa de un 1%, la ha mantenido Alemania, es decir que su esquema ha resistido al embate de esta crisis, ¿no? Pero el llegar a poder mantener esta disciplina como hace Alemania no requiere una estructura que no necesariamente tienen los países como Grecia, Italia, Alemania, una mayor disciplina fiscal, una institucionalidad que evite corrupción, porque pues, obviamente sucede en estos países. Es correcto. Por eso decía que ahora le toca al gobierno griego pagar diríamos, la abundancia que vivieron gobiernos anteriores, cuando no había ningún miramiento, ninguna austeridad en el gasto público. O sea, presupuestos con amplios déficit que lo llevaron a este extremo de tener una deuda pues casi inmanejable. Y eso se evita cuando se tiene una disciplina fiscal, de la cual estamos careciendo también nosotros, que si bien no tenemos un nivel de endeudamiento como el en términos proporcionales del Producto Interno Bruto, como el de Grecia, estamos caminando hacia un esquema de sobreendeudamiento peligroso, todavía controlable. Creo yo que un 25% respecto del PIB que tiene Guatemala es perfectamente manejable, pero sí hay que poner ya luces amarillas de prevención y aprovechar esta oportunidad que se tiene, donde ha aflorado un problema que toda la ciudadanía sabíamos que había mucha corrupción, pero ahora gracias a la CICIG se ha destapado
y que tiene este movimiento que tú decías al inicio del programa a la ciudadanía pidiendo un cambio total, es decir, ya ni elecciones quieren porque sienten que cualquiera que gane va a traer un poco más de lo mismo. Entonces digo yo que esta es una oportunidad para aplicar un esquema más transparente y principalmente en el área fiscal, en donde se busque manejar presupuestos equilibrados, más equilibrados, preferentemente obviamente sin déficit, pero sin dejar atender las necesidades sociales que este país con un nivel de pobreza tan grande tiene. Claro. Por ejemplo, cuando en otras oportunidades hemos estado acá contigo, hemos hablado, vamos a traer algunas imágenes para ahí para verla, del déficit que hemos tenido teniendo. Pero estoy seguro, Carlos, que la última vez que hablamos para acá, el endeudamiento del Estado de Guatemala ha venido aumentando. Hemos visto que desde los gobiernos del presidente Vinicio Cerezo hasta el gobierno actual, lo que vemos es una tendencia ascendente y permanente. El año 2014 cerramos una deuda en 211,000 millones de quetzales, donde la deuda interna y externa son casi similares, o sea, por mitad. Y este año está proyectado terminar en 225 millones de quetzales, 225,000 millones de quetzales. Eso nos ubica en torno de ese 25%, en donde los organismos financieros internacionales han establecido un parámetro que no debiéramos exceder de un 40% para países con el nivel de desarrollo económico como el que tiene Guatemala. El hecho de que tengamos esa holgura no significa que debemos atenernos a que podemos continuar en esta senda. Yo creo que hay que ser más objetivo en la aprobación de los presupuestos venideros, y ahora, como dije, que tenemos la oportunidad que viene una nueva administración, ojalá sea la presupuestación más objetiva y no ocurre lo que ocurrió este año, cuando a un presupuesto de 70,000 y fracción de millones se presupuestó un ingresos ordinarios de 54,000 millones, y las cifras que está dando ahorita la SAT, que son de una deficiencia de 2,000 millones más o menos en 6 meses, proyecta un déficit de unos 4,000 millones en cuanto a captación. Es decir, que la brecha de 70,000 contra 54,000, que eran 16,000, puede ser de 20,000 en caso que el gasto se ejecutara, pero pareciera que no se va a ejecutar el gasto, según ha manifestado el ministro de Finanzas. Ya está aplicando unas medidas de austeridad en el sentido de que hay una serie de gastos que se van a recortar, lo cual me parece a mí correcto, ante la ausencia de los ingresos que se habían esperado, y también ante la imposibilidad, diría yo, e imprudencia que sería el ir al Congreso a pedir una nueva autorización para una nueva emisión de bonos. Claro que obviamente lo que ha saltado ahora con este señalamiento de corrupción, con esta acción de CICIG y de Ministerio Público y la presión ciudadana, es esa tremenda corrupción que estaba enraizada, que desafortunadamente sigue enraizada, ¿verdad, Carlos? Porque es cosa de abrir todos los días los periódicos y encontramos que aún instituciones funcionando están siendo señaladas de una corrupción que existe. Pero ahí se hablaba de un 30%, las cifras se manejan un poco irreales, no sabemos si es 30, si es 40, pero si pusiéramos 30% de un presupuesto de 70,000 millones, pues serían 21,000 millones de quetzales. La brecha que hay. Sí, que se van a pura corrupción. O sea que eso haría innecesario más impuestos, haría innecesario recortes de austeridad, porque ahí estarían los recursos. Aún otra cosa que sucede mucho y que en Europa vemos es que a las gentes que castigan los agarran y lo primero que hacen es que restituyan lo que se robaron. Claro. Pero aquí la verdad que la pena pasa, pero el pisto queda, y vos ves que se señala mucha gente, pero no hay retorno de los fondos. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Aún otra cosa que sucede mucho que en Europa vemos es que a las gentes que castigan los agarran y lo primero que hacen es
que restituyan lo que se robaron. Claro. Pero aquí la verdad que la pena pasa, pero el pisto queda, Sí. y vos ves que se señala mucha gente, pero no hay retorno de los fondos. Por eso nosotros en ACIES hicimos 12 propuestas, una de las cuales es en el área fiscal. Y nosotros hemos analizado que una solución también es examinar, analizar las exenciones fiscales que existen por ley, algunas constitucionales que obviamente no se pueden eliminar o reducir si no es que hay una reforma constitucional, pero había que tenerlo presente por si algunas opciones de candidaturas a la presidencia que están corriendo en este momento en el evento electoral están manifestando la posibilidad de revisarla. Por otro lado, creemos que... ¿De qué monto hablamos en esa? Se ha hablado de que ese gasto tributario es de alrededor de unos 18,000 quetzales. 18,000 millones de quetzales. Sí. Aparte de eso, según estudios que ha hecho ACIES, se estima que hay un contrabando de en torno a los 13,000 millones. Obviamente ahí tenemos más, sumamos lo que hasta ahora estaba siendo objeto de persecución por la corrupción que se ha dado y que ha venido como efecto de dominó, porque hoy cae una institución y mañana cae otra y estamos a la espera de ver dónde más hay. Y entonces, además de eso, proponemos nosotros fortalecer la administración tributaria, poniendo en el directorio de la SAT y el superintendente de la SAT gente proba que garantice un manejo transparente de los recursos. Obviamente el personal de aduanas también tiene que ser gente transparente. Y un punto importante, creemos que para un mejor control de la evasión fiscal, sería conveniente la aprobación de la ley del secreto bancario, que se le ha llamado la ley del secreto bancario, que facultaría a las autoridades fiscales pedir información a los bancos de evasores, obviamente con la aprobación previa de un juez. Y esto hasta serviría, según lo ha manifestado el comisionado de la CICIG, para hacerle seguimiento también al financiamiento de los partidos políticos, porque no se estrellan con que no pueden conseguir la información de parte de los bancos. Y eso fortalecería mucho. Con solo que se aprobara esa ley, se estima que habría un incremento automático en la recaudación de impuestos. Por ejemplo, tú mencionaste la palabra personas probas y honradas. Pues desafortunadamente en este país, digo desafortunadamente porque para casi es una vergüenza nacional, independiente del nombre de las personas, pero que 2 directores de SAT estén siendo sometidos a un proceso. Entonces dice uno, verdaderamente, ¿cómo es posible que las personas que están en los puestos más altos estén en esta situación? Pero la definición de probo y honrado, Carlos, porque eso ha sido parte de la discusión tan grande que hay en Guatemala, cómo establecer que una persona llena estas condiciones. En el campo político vemos que algunos candidatos están siendo rechazados por el Tribunal Supremo Electoral por falta de honradez. Claro. Pero esto ha abierto siempre un debate de cómo se prueban esas capacidades y virtudes. Bueno, yo creo que todo el mundo cuando aspira a una posición presenta su hoja de vida. Entonces es clave verificar cada uno de los datos que se pone, la trayectoria de la persona, dónde ha trabajado y cuál ha sido su récord de trabajo en donde ha estado. Pero aparte de eso, es necesario lo que se conoce como inteligencia, es decir, se necesita un poco de inteligencia para ir a investigar un poco más que lo que dicen los papeles. Y recabar referencias de las personas, porque aquí en Guatemala al final de cuentas hemos concluido que como que casi todos nos conocemos y no somos tan grandes como para no saber quién se fue mal de algún lugar, ¿verdad? Y el problema es que aún a veces que se sabe y se da a conocer a través de los medios que alguien no es una persona proba, resulta ocupando esos lugares. Claro, bueno, yo creo que esto va a irse superando mucho porque pues a partir del 25 de abril, que muchos lo señalan como un parteaguas, pues la lupa del ciudadano ha ido incrementando en su tamaño y cada vez que llegue un funcionario a algún puesto va a ser más y más y más fiscalizado. Yo creo que eso ha sido una buena situación, ¿verdad? Porque antes el ciudadano pues aguantaba, se quedaba callado, pero como que eso ya no está. Y eso es una buena advertencia para los funcionarios que quieran hacerlo en el futuro, claro, que no van a llegar a un lechito de rosas, sino que van a ser verdaderamente bajo escrutinio.
Carlos, por ejemplo, estamos en época electoral, el momento acá en el cual los candidatos empiezan a hacer todas sus ofertas. Lo que siempre se señala es que ninguna plataforma hasta el momento, por lo menos que nosotros sepamos, ha presentado una verdadera propuesta económica, porque pues todos dicen vamos a hacer esto y lo otro, pero ¿qué preguntas a ti te gustaría que un candidato a la presidencia contestara en materia de política fiscal, de política económica? Claro. Pues yo creo que precisamente por el tema que estamos conversando acá, la necesidad grande del país es de una política fiscal definida a partir de la situación que estamos viviendo y del pasado reciente. ¿Hacia dónde van las finanzas? Aunque no todo el mundo presenta, no todas las opciones políticas presentan un plan de trabajo serio donde uno pudiera ver cuáles son sus intenciones, sí es frecuente escuchar una serie de promesas de empleo y mejor atención a los servicios de salud y educación, pero se reservan decir de dónde van a sacar los fondos para hacer esas mejoras. Obviamente porque hablar de nuevos impuestos son votos menos, ¿verdad? Entonces se cuidan mucho de no mencionar eso. Pero ya vimos que no necesariamente hay que incrementar los impuestos. Con recaudarlos de mejor manera estaríamos mejor. Entonces, manejarlos de mejor manera. Manejarlos de mejor manera, ser austeros. Entonces, la primera pregunta a un candidato sería, ¿cómo piensa abordar el problema fiscal para devolverle la solvencia a las finanzas públicas del país y evitar que podamos llegar a una situación crítica? Yo creo que estamos lejos de eso, pero de todas maneras tenemos el ejemplo de Grecia que no deberíamos seguir. Y luego preguntarles también sobre los demás aspectos, como por ejemplo en educación, cuál es su plan en educación, cuál es su plan de empleo y también de estímulo a la inversión, que son, creo, aspectos torales que requiere toda política económica en Guatemala. Claro que en general lo que se va a obtener van a ser las respuestas, digamos, generales y superficiales, ¿no? Porque habrá quien ofrezca 500,000 empleos, quien ofrezca 700,000, pero como tú dices, en una sustentación real, ¿no? Ajá. Cuando hablábamos del hecho de que la deuda pública ha ido subiendo y subiendo y subiendo, pues hemos pasado por diferentes etapas. En el 2012 hubo aquella baja en la economía mundial que hizo necesaria políticas anticíclicas. 2008. Políticas anticíclicas de inversión del gobierno, lo que no se repite después. Pero ¿has oído tú hasta este momento una propuesta fiscal, económica seria de alguna plataforma? La verdad es que todavía no lo he escuchado. Tal vez una aclaración habría que hacer. La deuda per se no es mala. Los créditos del exterior, sobre todo de organismos internacionales que son a tasas blandas, que son a largos plazos y que son para inversión, yo creo que debemos verlos con buenos ojos. El problema es cuando los créditos son para complementar o para apoyo presupuestario por deficiencia en la recaudación de impuestos. Entonces no debemos ver la deuda como algo totalmente malo. Yo creo que hay que escoger bien cuál es el tipo de deuda que el país debe contraer y hacia dónde canalizar los recursos de los préstamos. Carlos, muchísimas gracias. Estamos llegando al final de este programa. Te agradecemos tu intervención y pues como siempre nos has dejado datos muy interesantes. Yo creo que acá tenemos que ver ese ejemplo de Grecia, ese pan para hoy pero hambre para mañana y evitar que nos suceda. Siempre se nos dice, mire, tenemos todavía 25 de endeudamiento, podemos llegar a un 40%, pero tampoco nos arriesguemos, seamos cautos, tengamos sentido común, recaudemos bien y mucha honestidad en el manejo de los fondos públicos, que yo espero que de veras los funcionarios ahora que lleguen a los puestos estén atentos, sepan que el pueblo está encima y logremos superar y no llegar a estos casos. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. A ustedes que han estado con nosotros, pues gracias y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches.